Buenas tardes, jóvenes. Estaba en la otra clase, por eso se me hizo un poquito tarde, porque estaba hablando con ellos de algunos temas. Entre esos temas que estaba hablando con el otro curso, había un tema que tenía que ver con respecto a que posiblemente la semana que viene sea la última semana de clase. Eso quiere decir que todos los deberes que ustedes tienen que hacerlo entre esta y la otra semana. Eh, También tienen que revisar el tema de su asistencia, de que todos tengan bien su porcentaje de asistencia, cualquier cosa con el coordinador de la carrera. ¿Y qué más? Ah, ya, les he de poner una lección. También creo que les estoy preparando un cuestionario, les he de poner una lección para esta semana. Esa lección solamente la van a poder hacer una sola vez, esta sí va a tener un tiempo límite que no ha de pasar del día domingo, porque ya tengo que tener las notas listas. Este, la lección va a recoger preguntas que ya ustedes han hecho de los cuestionarios. Si quieren prepararse para la lección, repitan y repitan los cuestionarios y ahí se preparan para la lección. Va a tener las mismas preguntas. ¿Qué más? La lección va a tener una duración de 1 hora. Eh, y bueno, no se puede repetir. Entonces, esas son las novedades, ¿no? Bien, denme un segundito porque como recién terminé la clase, tengo un pocotón de aplicaciones abiertas, entonces hasta que las termine de cerrar, ahí me voy a acomodar, ¿no? Ya, entonces jóvenes, um, vamos a, vamos a revisar un poquito el tema del aula virtual. Ahí estoy cargando su curso, solamente para recordarles eh, que bueno, que las clases de Zoom están aquí, en este icono de aquí, si alguno de ustedes las quiere revisar, que a partir de la sección 7, que fue el examen del primer parcial, entonces hay las tareas, tienen que hacer la ley de comercio electrónico, no revisado si han actualizado esto de aquí, tienen un cuestionario, ¿verdad? Tienen recursos subidos, hay otro cuestionario adicional, entonces, y también tenemos la ley de propiedad intelectual.
Aquí en la sección 13, déjenme ver, yo creo que aquí sí había una actividad. Yo creo que sí había. Bueno, mientras eso carga, cargó. Ya, en la sesión 14, que corresponde a la semana pasada, me parece, o no. No, eso corresponde a esta semana. Ya, en la sección 14 hay un nuevo cuestionario de ley de propiedad intelectual. Son como 20 preguntas. Ustedes ya saben que estos cuestionarios los pueden repetir las veces que ustedes quieran. Les va a coger la nota más alta. No tienen límite de tiempo y pueden hacerlo las veces que ustedes quieran. Pero revisen que no les falte ninguna nota porque esto, como les digo, parece que la semana que viene sería la última semana de clase, ¿no? Porque la semana de exámenes es la semana del 19 y esa semana se van a dedicar a la evaluación de los proyectos PIS. Entonces, sería bueno que ustedes revisen esto, ¿no? Déjame ver aquí, la sección 13 no hay nada, parece. Ya, no se olviden de su participación en clase. Entonces, aquí está la participación en clase del segundo parcial. Um, Vamos a revisar allí a ver cómo están. Es importante que ustedes hagan la participación porque, de hecho, sí han participado bastante, porque esto es un punto directo a su promedio. Uh, ya, en este caso tenemos a José Chichande y a Gabriel León Coloma que no han participado. El resto sí, el resto sí ha participado. ¿Sí? En este caso, este curso es la excepción de los otros cursos que sí han sido cumplidos, ¿no? Por eso es que yo les repito y les repito. Bueno, entonces esas serían las novedades que ahora la siguiente semana revisen el tema de su asistencia, cualquier novedad con respecto a su asistencia con el coordinador de la carrera, porque a mí no me autorizan a hacer correcciones de ese tipo. Yo cualquier cosa tenganlo solucionado antes de la semana que viene, porque la semana que viene ya es el examen y se supone que para el examen yo ya tengo que tener subidas sus notas, ¿no? Y sus notas aquí salen directamente calculadas, porque todo esto se calcula automáticamente. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, entonces yo voy a continuar. No se olviden de poner su nombre en el chat. Veo que hay 14 participantes y solamente 12 comentarios. Entonces, eso va para el tema de su asistencia sincrónica. Pero más importante es la asistencia asincrónica que tienen que ingresar a la aula virtual. Entonces, eso también deben de revisar. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, entonces vamos a continuar donde nos quedamos la última vez. Y la última vez ya estábamos en los temas de propiedad intelectual. Entonces, habíamos visto el capítulo 120 que hablaba sobre las invenciones. Me parece que habíamos visto el capítulo 121 que hablaba sobre las patentes de las invenciones. Y ahora nos toca ver el artículo 122. Entonces, ya, aquí lo veo a José Chichande conectado. Entonces, José Chichande, de una vez para solucionar su tema de participación en clase, ayúdenos leyendo el artículo 122. Listo, profe.
Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considera dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando. Para determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta ha sido reivindicada siempre que tal divulgación hubiese provenido de a. el inventor o su causa habiente, b. una oficina encargada de la concesión de patentes en cualquier país que, en contravención con las disposiciones legales aplicables, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causa habiente. C. Un tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causa habiente. D. Una orden de autoridad. E. Un abuso evidente frente al inventor o su causa habiente. Y F. Del hecho que el solicitante o su causa habiente hubieran exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente, o cuando para fines académicos o de investigación hubieran necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar al momento de presentar su solicitud una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado. La solicitud de patente en trámite que no haya sido publicada será considerada como información no divulgada y protegida como tal de conformidad con esta ley. Ya, entonces aquí su compañero nos ha ayudado con la lectura del artículo 122. Vamos examinando el artículo 122 para ver qué podemos entender, ¿no? Entonces aquí define lo que es una invención, ¿verdad? Lo que dice es que el estado de la técnica comprende todo lo que ha sido accesible al público por una descripción escrita u oral. Eso quiere decir que el público conoce, ¿verdad?, de esta invención, pero realmente no la ha podido palpar. O sea, sabe que existe, algo así como nosotros ahora sabemos que están hablando de unos materiales nuevos que son flexibles, transparentes y más duros del acero. Grafane o algo así, me parece que se llama. Entonces eso nosotros lo hemos escuchado, pero solo lo hemos escuchado, o sea, todavía no ha llegado a nuestras manos eso de allí. Ya, entonces lo que nos habla aquí es de que nosotros podemos de repente tener acceso a esta información de estos inventos incluso antes de que se haya patentado, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento, pero no hemos hecho uso de estas invenciones. O sea, no es que hemos hecho uso, ni que la hemos explotado, ni que alguien más la ha explotado. Simplemente sabemos que alguien está trabajando en algo de esto y estamos pendientes, estamos a la expectativa de que este invento salga a la luz. Bien, entonces una vez que se conoce esto de aquí, pues se presenta la solicitud de patente, ¿verdad?
Y cuando se presenta la solicitud de patente, recuerden ustedes que la patente tiene que ver con algo nuevo, pero si ya existe información previa, ¿verdad? Si ya se ha conocido previamente que el invento o se ha escuchado o se sabe algo del invento, esta información que nosotros sabemos acerca del invento no se considera como, no se considera como algo que sea impedimento para realizar la patentibilidad, ¿no? De hecho, aquí habla de que se puede hacer la patente dentro de un año, o sea, si lo queremos ver, yo presento la patente hoy día y un año atrás hay información sobre el invento, ¿no? Entonces, dan un año de plazo para la presentación de la patente sin que se considere de que eso ya es algo inventado por alguien más. Entonces, la información puede estar en el medio por al menos un año antes de ser presentada. Ya, si de repente se presenta la información después de un año, lo que dice aquí es que el inventor o el autor puede reivindicarse, puede decir, ah, saben que eso de hace 2 años, eso lo inventé yo, entonces se reivindica y de esa manera puede, puede reclamar la patente, ¿no? Entonces, dicen que todo eso es válido si quien realiza la patente es el inventor o en este caso sus herederos, sus causavientes. Entonces, si es la misma persona, no hay problema, porque si hace un año quiso patentarla y no lo hizo, y ahora después de un año la quiere patentar y es la misma persona, entonces no hay ningún tipo de problema, ¿no? Este, ¿Quién es más? La oficina encargada de la concesión de patentes, es decir, que hay una oficina que está aplicando la patente, pero que proviene de otro país. Entonces, debe demostrar que esta patente le corresponde a otro país y en ese caso no tendría problema. Ya, usted puede hacerlo un tercero, ¿verdad? Siempre y cuando haya obtenido la información directamente del inventor o su causaviente. Puede hacerlo una autoridad. Puede hacerlo alguien que se sienta que ha sido abusado por el inventor o el causante, digamos algo así como un reclamo. Ya puede hacerlo el causaviente siempre y cuando haya presentado esta información por fines académicos o de investigación, es decir, que digan, ¿saben qué? Estoy descubriendo esto, pero necesito financiamiento, entonces por eso lo hago público para que los interesados me financien. Entonces, lo dio a conocer, pero su finalidad de darlo a conocer era que lo financie. Entonces, ahí también puede ser reconocido. Bien, el mismo hecho de presentar la patente ante la autoridad, de presentar la solicitud de la patente a la autoridad, hace que la autoridad conozca del invento, ¿no? Entonces, esta información que la autoridad conoce el invento se considera una información reservada, es decir, la autoridad no puede decir, ah, yo conozco el invento, ahora lo voy a ir a contar a medio mundo, sino que la autoridad tiene que guardar su reserva, porque como están patentándola, ¿verdad? Si hay alguna receta, alguna fórmula especial, tiene que guardar su reserva porque podría perjudicar al autor. Bien, entonces el artículo 122 habla de este tipo de situaciones que podría presentarse, ¿no? Bien, el artículo 123 dice que se considerará que una invención tiene un nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de la manera evidente del estado de la técnica. Entonces aquí siguen encasillando más o menos lo que se considera una invención. Por ejemplo, si yo invento en este momento una vacuna para la viruela, entonces eso no se consideraría una invención porque ya existe una vacuna para la viruela. Si yo digo que para cuidar el catarro se deben de tomar
2000 miligramos de vitamina C, entonces eso tampoco no es una invención porque eso se puede deducir, cualquier doctor lo puede deducir, entonces no es algo nuevo, ¿no? Entonces, una invención tiene que ser algo que a uno, que a una persona especializada en la materia lo asombre y que no sea algo tan obvio o fácil de obtener. A pesar que el concepto sigue siendo un poco sugestivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo digo que con la computadora puedo ver películas de manera holográfica, o sea, formar un holograma, que yo he hecho ese invento, entonces un experto podría decir, no, pues yo sé de computación, pero no he sabido de alguien que ya pueda hacer hologramas. Entonces allí se puede considerar un invento. Pero si yo digo que he hecho un invento donde yo puedo ver películas en 3D, entonces las películas en 3D ya están en la televisión y ya existen las televisiones 3D, entonces eso no es algo nuevo. Entonces el artículo 123 trata de diferenciar, ¿verdad? Que tiene que ser algo no tan obvio. Artículo 124 dice, se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. Entonces, si lo que yo invento puede utilizarse para ser comercializado, por ejemplo, yo invento que la computadora pueda ver películas en hologramas y eso se puede hacer de manera masiva y sabemos que existe un mercado potencial para eso, entonces eso se considera una invención de aplicación industrial, porque yo puedo hacer que mi invento sea producido de manera industrial con fines comerciales, ¿no? Entonces eso es lo que me indica el artículo 124. El artículo 125 dice que no se consideran invenciones lo siguiente. Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos matemáticos. Es decir, que si yo descubro cómo factorizar una ecuación cuadrática, entonces eso no es un descubrimiento, no es una invención, porque eso va más orientado al tema académico, ¿no? Si yo de repente descubro por qué se producen los huracanes, entonces eso no es algo que yo me lo pueda guardar porque eso es más bien algo del ámbito científico, entonces, que se debe de compartir, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas no es una invención. Bien, las materias que ya existen en la naturaleza, por ejemplo, si yo descubro un nuevo árbol, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que ese nuevo árbol es un invento mío, porque eso ya existía, simplemente no se había descubierto. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, entonces si alguien escribe un libro, ese libro no se puede considerar una invención. Los planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial. Entonces, todas estas cosas de aquí, planes, reglas, métodos, ejercicios, actividades intelectuales, o sea, todas las que son cosas de actividades normales, juegos, incluso miren ustedes que aquí mencionan los programas de ordenador, ¿verdad? Si yo creo un programa de caja, yo no puedo decir nadie usa un programa de caja porque eso es una invención mía. No, porque se supone que hay muchos que están inventando lo mismo y sería ilógico darle eso una calidad de invención industrial, de protegerlo y de patentarlo, porque eh, hay mucho, hay mucho de lo mismo, entonces sería algo un poco inmanejable, sería crear mucha burocracia para algo que todo el mundo lo pueda hacer. Bien, y las formas de presentar la información tampoco son parte de las invenciones. Bien, artículo 126 dice, se excluye de la patentabilidad expresamente
las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales, para evitar daños graves al medio ambiente o ecosistemas. Por ejemplo, si yo invento un nuevo veneno que mata todo, ¿verdad? Y obviamente este nuevo veneno que mata todo es muy peligroso, entonces eso yo no lo puedo patentar porque la ley trata de evitar que exista un daño social, ¿no? Entonces, eso no lo puedo patentar. Bien, los métodos de diagnósticos terapéuticos quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales, por ejemplo, si yo encuentro una manera de saber al 100% cuando una persona se va a enfermar de Parkinson, por ejemplo, y yo digo, no, yo eso solamente me lo guardo para mí, lo patento, porque solo yo quiero diagnosticar el Parkinson y solo yo quiero hacerme la plata. Entonces, eso como es un descubrimiento que va a ayudar a todos, a toda la sociedad, entonces es algo que no es patentable, ¿no? Las plantas y razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos para la atención de plantas y animales. Entonces, por ejemplo, hay este, mucho estudio biológico que se realizan en plantas y animales para mejorar la raza. Entonces, eso tampoco no puede ser patrimonio de alguien, sino que eso debe ser compartido para el beneficio de la sociedad. Bien, dice que para los efectos de lo establecido en el literal A se van a considerar contrarias a la moral y por lo tanto no son patentables los procedimientos de clonación de seres humanos. Entonces ya sabemos que aquí en el Ecuador no se puede patentar la clonación de seres humanos, ¿no? Aunque dice que son contrarias a la moral, o sea que podría ser un delito a la moral. Pero cuando dice que no son patentables, no dice que no se puedan hacer, ¿sí? Ahí hay como una encrucijada jurídica. Bien, el cuerpo humano y su identidad genética no se puede patentar. Por ejemplo, que yo me patente para que nadie más pueda tener mi mismo genoma humano. No sería posible. La utilización de embriones humanos con fines industriales y comerciales. Bastante polémico. Por ahí algo hablan de esto de aquí con respecto a unas vacunas. ¿Sí? Pero en todo caso no son patentables. Procedimientos para la modificación de la identidad genética de animales cuando les cause sufrimiento sin que se obtenga ningún beneficio médico sustancial para los seres humanos o los animales. Recuerdo yo una publicidad que habían de KFC que decían que KFC creaba unos mutantes que no tenían ni cabeza ni nada y que simplemente con eso hacían el pollo. ¿Sí? Me hizo acordar literal de eso de allí. Bien, el artículo 127 dice que el derecho de la patente pertenece al inventor. Este derecho es transferible por acto entre vivos y transferible por causa de muerte. Entonces, una vez que hay algo que está patentado, un invento patentado, este derecho se puede transferir, incluso puede ser heredable, ¿no? Los titulares de la patente podrán ser personas naturales jurídicas. Si varias personas han inventado conjuntamente, el derecho corresponde en común a todos ellos o a sus causavientes. O sea, si el invento corresponde a varias personas, entonces entre todos ellos corresponde su derecho. No se considerará como inventor ni como coinventor a quien haya limitado a prestar ayuda a la ejecución de la invención sin aportar una actividad interactiva. Por ejemplo, ustedes hacen un invento muy bueno y yo les digo, yo también los voy a ayudar. Yo les voy a ayudar llevándolos en carro donde hacen las patentes. Entonces, por el solo hecho de que yo los ayudé llevándolos en carros, no quiere decir que yo soy un coautor, que yo tengo derecho a esa patente, ¿no? Tendría derecho a la patente si, por ejemplo, su invento tiene que ver con la creación de hologramas y yo de repente inventé una luz especial que puede ser interceptada por un láser, ¿verdad? Que inventaron ustedes, entonces entre ambos creamos la tecnología, ¿no? Entonces, allí
Ya, no sé por qué se me mueve mucho esto ahí. Ya, entonces allí si yo he aportado en el invento, allí tengo derecho también a tener la patente. Si varias personas realizan la misma invención independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquellas que presenten la primera solicitud o la que invoque la prioridad de la fecha más antigua a su derecho habiente. Entonces, si esto es algo extraño, se podría decir extraño, eh, vamos a filosofar. Como con ustedes estoy adelantado, puedo filosofar. Esto es algo un poco extraño, pero en el mundo se habla de una conciencia colectiva. ¿Alguien ha escuchado ese concepto de conciencia colectiva? Conciencia colectiva. Que todos Es tenemos. como que todos pensemos lo mismo. Claro. Todos tienen un mismo Exactamente, concepto. como que todos pensamos lo mismo. Y yo tengo ejemplos en carne viva de eso allí. Por ejemplo, hace muchos años yo tuve una idea de hacer un exoesqueleto. Estoy hablando de hace muchísimos años atrás, o sea, cuando yo tenía tal vez su edad. Y bueno, yo nunca hice nada de eso porque decía que no tenía los recursos y tampoco no había la tecnología en ese momento para hacerlo. Pero yo ya tenía la idea de hacer un exoesqueleto. Entonces, resulta que, hoy en día en todas partes están haciendo los exoesqueletos. Entonces quiere decir que esa fue una idea global, ¿verdad? Una idea donde las personas que están creando las cosas no tenían comunicación entre sí y de repente comienzan a pensar lo mismo, ¿no? Y de alguna manera existe una conciencia global, ¿no? Así le han llamado los expertos porque no tienen otra explicación. Yo tengo otras teorías con respecto a eso de allí, pero como en esta no es clase filosófica ni nada de eso, entonces no nos vamos a meter allí. Pero que, hay un experimento que han llevado a cabo con monitos y resulta que en un lugar del mundo cogieron unos monitos, ¿verdad? Estos monitos, creo que les dieron unas almendras o algo así para que ellos coman y ellos no podían comer las almendras. Entonces les dieron unos martillos para que estos monitos aprendieran a golpear con los martillos las almendras y puedan comer su contenido y los monitos eventualmente aprendieran. Y todos los monitos que estaban allí encerrados en el experimento aprendieron a eso de allí, a hacer eso allí. Lo extraño es que en otra parte del mundo, donde no se hizo el experimento, resulta que los monitos también aprendieron a hacer lo mismo. O sea, de alguna manera los monitos de este lado del mundo aprendieron algo y ese conocimiento les pasó a los monitos del otro lado del mundo, ¿verdad? Que no estuvieran inversos en ese conocimiento. Entonces, se ha demostrado que de alguna manera existe una conciencia colectiva, que las ideas están allá arriba, ¿verdad? En alguna especie como de nube de ideas, de un internet psíquico que hay allá arriba, y entonces a veces uno se conecta y dice, ah, qué buena idea tuve. Y por eso es que algunos emprendedores dicen, cuando tú tienes una buena idea y no la llevas a la práctica, resulta que en el otro lado del mundo hay otra persona que coge la misma idea y dice, qué idea tan genial, y la lleva a la práctica, y esa es la diferencia de por qué unos tienen éxito y otros no tienen éxito. Entonces, ideas, y la mayoría a veces tenemos buenas ideas, pero si no las llevamos a la práctica, dice Alex Day que las ideas cuestan a 3 centavos la docena. Es decir, que una idea que no se lleva a la práctica no vale mucho, ¿no? Bueno, entonces el tema que les estoy tocando aquí es porque me llamó la atención lo que dice el artículo de cuando dos personas tienen la misma idea y uno pudiera pensar que eso no se da en la práctica, pero en la práctica sí se da y más a menudo de lo que nosotros pensamos que muchas personas tienen la misma idea y a veces se van por caminos diferentes, ¿verdad? Bueno, pero básicamente aquí lo que dice es que si ambas personas tienen la misma idea, de alguna manera una tendrá que demostrar que tuvo la idea primero y a esa persona que tuvo la idea primero es a la persona que se le va a otorgar la patente, ¿no? En el caso de que esto ocurra.
Bien, el artículo 128 dice, quien tenga legítimo interés podrá reivindicar y reclamar la calidad de verdadero titular de una solicitud de patente ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de conformidad con el procedimiento establecido para las oposiciones y ante un juez competente en cualquier momento y hasta 3 años después de conceder la patente. Esto quiere decir que si yo digo que alguien me robó la idea, yo tengo hasta 3 años para reclamar, no, esa idea, ese invento no es de esa persona, ese invento me lo robó, o yo fui primero, ¿verdad? O yo tengo las pruebas para eso allí. Dicen por allí que los carros que funcionan con agua, yo creo que esto de que los carros funcionan con agua ya tienen como 20 años, hace como 20 años o más, yo ya escuchaba que habían carros que funcionaban con agua, ¿sí? Ahora, hay gente, ¿Cómo? ¿cómo? Hay, ¿Cómo funcionaban con agua? son diferentes inventos y lo raro es que hay en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, los más recientes conozco uno de México, otro de Brasil, ¿verdad? Que ha creado su motor que funciona con agua. ¿Sí? Algunos utilizan algún método químico, ¿verdad? Otros utilizan otras tecnologías. Yo realmente desconozco un poco del tema, pero de que funcionan con agua, funcionan con agua. Pero justamente quería comentarles esto de aquí. Ya no recuerdo, porque estas cosas yo ya las he leído hace años, pero recuerdo yo haber leído que había una persona que inventó un carro que funciona con agua, no sé si en Estados Unidos, Agua salada. no sé si agua salada. Ah, Realmente el principio del carro que funciona con agua tiene que ver con el hidrógeno. El hidrógeno, una vez separado del agua, se convierte en algo, en un gas explosivo que puede ser utilizado y que de paso no es contaminante. Entonces, por ahí va el invento. Bueno, entonces yo he escuchado de que en Estados Unidos hubo una persona que inventó el carro que funcione con agua y entonces esta persona patentó su invento y este invento fue comprado por una compañía, por una petrolera, ¿sí? Entonces la petrolera le compró el invento, le compró la patente. Como le compró la patente, ya nadie más tiene acceso a la patente. ¿Y qué hicieron los petroleros con la patente? Pues la guardó y la escondió. ¿Por qué? Porque si esa patente, si alguien comienza a fabricar que los carros funcionen con agua, pues obviamente es una super mega tecnología que soluciona primero que el tema del combustible, el tema de ser amistosos con la naturaleza, el tema del medio ambiente, ¿verdad? Mucho más barato. Entonces, como esto sugiere un golpe muy fuerte a la economía, algo así como ha pasado con esta pandemia que nos ha golpeado muy fuerte a todos, entonces es mejor que esa tecnología no surja. Y por eso se dice que muchos de estos inventos son silenciados por las grandes empresas, quienes no les interesa que esto salga, ¿no? En este caso, el tema de la patente no es algo tan agresivo, simplemente compraron la patente y luego la metieron en una caja fuerte y todo el mundo se olvidó del tema. Entonces, de eso me hizo acordar este artículo 128. Bien, veamos el artículo 129, como este artículo como este artículo es extenso, déjenme ver, déjenme husmear por aquí en mis apuntes. Ah, caramba.
Está revisando a ver si está su compañero Coloma aquí, pero no lo vi conectado para ver si nos ayuda con este artículo. Entonces, un voluntario que me ayude con el artículo 129 mientras yo me voy a servir un vasito con agua. El derecho a la patente sobre una invención desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo estipulación en contrario. La misma disposición se aplicará cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva. Si dicho empleado ha efectuado la invención utilizando datos o medios puestos a su disposición en razón de su empleo, en el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor tendrá derecho a una remuneración única e equitativa, en la que se tenga en cuenta la información y medios brindados por la empresa y la aportación personal del trabajador, así como la importancia industrial y comercial de la invención patentada, la que en defecto de acuerdo entre las partes será fijada por el juez competente, previo informe del IEPI. Las circunstancias previstas en el inicio primero de este artículo, el empleado inventor tendrá un derecho similar cuando la invención sea de importancia excepcional y exceda el objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. El derecho a la remuneración prevista en este inciso es irrenunciable. A falta de estipulación contractual o de acuerdo entre las partes sobre el monto de dicha retribución, será fijada por el juez competente previo informe del IEPI. Dicha retribución tiene el carácter de irrenunciable. En el caso de que las invenciones hayan sido realizadas en el curso o con acción de las actividades académicas de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos o centros educativos, o utilizando sus medios o bajo su dirección, la titularidad de la patente corresponderá a la universidad, escuela politécnica o instituto superior técnico y tecnológico o centros educativos, salvo estipulación en contrario. Quien haya dirigido la investigación tendrá derecho a la retribución prevista en los incisos anteriores. En las invenciones ocurridas bajo relación laboral, cuando el empleador sea una persona jurídica del sector público, ésta podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores para estimular la actividad de investigación. Las entidades que reciban financiamiento del sector público para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones. Ya, entonces, aquí, este artículo 129, habla un poco de ciertas situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Por ejemplo, la primera es cuando usted crea un invento, pero está en relación de dependencia. Entonces, aquí dice que el invento le pertenece al empleador. ¿Sí? Se parece un poco a lo que vimos de los programas, pero en este caso estamos hablando de inventos y los programas no entran en calidad de invento, pero alguna tecnología que ustedes descubran, pues ya saben que le va a pertenecer a su empleador. Ya, entonces ustedes si inventan algo en su trabajo, pues ya saben que eso no les pertenece a ustedes. Ya, solamente que creen la mega invención, allí es que tienen derecho a una remuneración prevista, ¿verdad? En el tercer párrafo. Entonces tienen que crear algo realmente grandioso, como por ejemplo la vacuna contra el virus, entonces ahí yo creo que sería algo excepcional. Si ustedes, por ejemplo, hacen un invento, en este caso, miren que hablan de institutos técnicos superiores,
Entonces, ese sería el caso de nosotros. Entonces, cualquier cosa que ustedes creen en función de el instituto, ¿verdad? O cualquier academia educativa, este derecho le va a pertenecer es a la institución, ¿no? Entonces, no pueden ustedes llevarse su invención a su casa, sino que esto le va a pertenecer a la institución educativa que los ha patrocinado. Ya, entonces aquí cuando ustedes están en relación de dependencia, el empleador podría reconocerles algún beneficio económico para incentivarlos a ustedes a que sigan inventando. Entonces, este es el análisis del artículo 129, ¿verdad? Que nos aclara un poco el panorama, ¿no? Tenemos el artículo 130, dice el inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente, podrá igualmente oponerse a esta mención. Entonces, si ustedes inventan algo, ustedes pueden exigir que sean mencionados, y si ustedes no inventan algo, pues, perdón, si ustedes no desean, entonces ustedes pueden decir, ¿saben qué? No me mencionan. El artículo 32 habla que la solicitud para obtener la patente de invención se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y debe contener los requisitos establecidos en este reglamento. El artículo 133 dice que aparte de la solicitud de patente se deberá acompañar de título de nombre de la invención con la descripción de la misma, un resumen de ella o una o más reivindicaciones y los planos y dibujos que fuesen necesarios. O sea, para que ustedes puedan demostrar que ese invento realmente funciona, ¿no? Cuando la invención se refiere a material biológico que no pueda detallarse debido en la descripción, se deberá depositar dicha materia en una institución depositaria autorizada por el IEP. Eso es, por ejemplo, si es algún material biológico que obviamente ustedes no pueden manipular o que no se puede movilizar, ¿no? El comprobante de pago de tasa correspondiente se copia de la solicitud de la patente presentada en el exterior en el caso de que se reivindique prioridad y de los demás requisitos que determina el reglamento, ¿no? Entonces, básicamente, el A es el más importante. Artículo 134. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial al momento de la recepción, salvo que no se hubieran acompañado los documentos referidos en los literales A y B del artículo anterior, certificará la fecha y hora en que se hubiese presentado la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo si faltaren dichos documentos, que no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación. Bien, entonces la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pues si no entregan los documentos, da una especie de certificado de presentación, ¿verdad? Da como un plazo, y entonces con este certificado de presentación ya hay un precedente, aunque no se ha entregado todos los documentos, pero hay un precedente que se ha comenzado un trámite. Bien, 135. La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, ¿no? Entonces, tiene que ser bien clara la solicitud, no tiene que ser ambigua, ¿verdad? Para que pueda ser aceptada. 136. La solicitud de patente solo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. Es decir, si en mi invención yo tengo varias invenciones, pero estas están relacionadas entre sí, yo puedo meter todo eso como una sola invención. Lo que yo no puedo hacer es, y creo que lo vamos a ver más adelante, es que yo tengo una invención, luego me invento otra cosa y por temas de patente la quiero meter en la primera invención, ¿no? Entonces, toda invención solamente puede ser registrada si está relacionada una con otra, ¿sí? Entonces, que conformen un solo concepto. Por ejemplo, el tema del holograma, yo puedo patentar eso diciendo que es una proyección holográfica y dentro de la proyección holográfica tengo una luz láser que puede ser patentada allí mismo y tengo una luz, llamémosle una luz especial
intersectora, ¿sí? Entonces, yo patento esas dos cosas, pero las dos cosas están relacionadas con mi invento, por lo tanto, sí pueden ser patentadas de manera conjunta. Es lo que dice el artículo 136. Artículo 139 dice, si se desistiese de la solicitud antes de su publicación, el expediente se mantendrá en reserva. Es decir, si yo quiero patentar algo, yo obviamente tengo que dar una información delicada con respecto a la patente y después ya no quiero patentarlo por A, B, Z circunstancias. Entonces, lo que yo hice en mi primer intento de registro de patente no puede ser comunicado al público porque eso se considera como un derecho de la persona inventora que no desea que su invento sea dado a conocer al público. 140. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará dentro de los 15 días hábiles siguientes para su presentación si la solicitud se ajusta a los aspectos formales indicados en este capítulo. Si el examen se determina que la solicitud no cumple con todos los requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial lo hará saber al solicitante para que la complete dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de notificación. Dicho plazo podrá prorrogarse una sola vez y por un periodo igual sin que se pierda su prioridad. Transcurrido dicho plazo sin respuesta del solicitante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declarará abandonada la solicitud, ¿no? Entonces ahí están los plazos. Son 15 días para completar, 30 días para completar lo que falta, ¿verdad? Puede haber una prórroga adicional por 30 días más y más o menos estamos hablando de 3 meses y si dentro de esos 3 meses no se cumple lo exigido en el artículo 140, entonces se declara abandonada la solicitud. (141) dice, un extracto de la solicitud se publicará en la Gaceta de Propiedad Intelectual correspondiente al mes siguiente a aquel que se hubiese completado la solicitud, salvo que el solicitante pidiera que se difiera la publicación hasta por 18 meses. Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado, solo podrá ser examinado por terceros con el consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiese iniciado acciones judiciales administrativas contra terceros fundamentados en la solicitud, ¿no? Entonces, se puede publicar una parte en la Gaceta de Propiedad Intelectual, pero también esto puede ser apelado por el solicitante hasta por 18 meses, o sea, algo así como, ¿saben qué? No lo publiquen porque alguien me lo puede robar, ¿no? También se puede ser examinado el contenido de la solicitud si hay un tercero que dice que eso no es de tal persona, sino que le pertenece a él, entonces los peritos tendrán que revisar a ver si lo solicitado por el demandante es verdad o no. Bien, artículo 142 dice, dentro de los términos de 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad o la titularidad de la invención. El término señalado en el inciso anterior podrá ser ampliado por un igual a petición de parte interesada en presentar oposición, si manifestase que necesita examinar la descripción, reivindicaciones y los antecedentes de la solicitud. Quien presente una oposición sin fundamento responderá por daños y perjuicios que podrán ocasionar demandados ante el juez competente. Entonces, el artículo 142 habla de que si alguien presenta una patente, existe otra persona que puede oponerse a esa patente, ¿verdad? Indicando de que esa patente no le pertenece al primero. Y esto de aquí es permitido, ¿verdad? Pero que si se demuestra que esta persona simplemente se opuso por las ganas de molestar y no tiene un fundamento pesado, entonces esta persona que presentó la oposición podrá ser responsable de daños y perjuicios que le causó al primero por oponerse. Artículo 143.
Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior se presentan oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá prorrogarse una sola vez por el mismo lapso, haga valer si lo estima conveniente sus argumentaciones presentando documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, ¿no? Entonces, el opositor puede reclamar y asimismo hay un plazo para que el solicitante, el peticionario de la patente, ¿verdad?, pueda defenderse. Entonces, eso es lo que dice el artículo 143. Artículo 144. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuará obligatoriamente un examen sobre la patentabilidad de la invención dentro del término de 60 días contados a partir del vencimiento de los plazos contenidos en los artículos 142 y 143 de esta ley. Para dicho examen podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que considere idóneos para que emitan opinión sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informe de oficinas nacionales competentes de otros países. Toda la información será puesta en conocimiento del solicitante para garantizar su derecho a ser escuchado en los términos que establezca el reglamento, ¿no? Entonces, el artículo 144 habla de que pasados los plazos de oposición y de respuesta de la patentabilidad, ellos harán un examen para determinar si esta patente realmente es una patente de invención. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como dictamen técnico para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de los dictámenes técnicos emitidos por las oficinas competentes de los países u organismos internacionales con los cuales el IEPI ha suscrito convenios de cooperación y asistencia técnica, serán emitidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a los efectos de conocer la patente. Entonces, una vez que la patente pase todos estos exámenes y que tengan el visto bueno de los especialistas, que incluso pueden ser internacionales, en el caso de que sea un invento más allá de las capacidades tecnológicas de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Entonces, una vez que todo eso haya sido emitido, entonces allí se podrá dar a conocer si la patente es de invención o no es de invención. Bien, 145. Si el examen definitivo fuese favorable, se otorgará el título de la concesión de la patente. Si fuese parcialmente desfavorable, se otorgará la patente solamente para las reivindicaciones aceptadas mediante resolución debidamente motivada. Si fuese desfavorable, se denegará también mediante una resolución motivada, ¿no? Entonces, el artículo 45 indica lo que puede pasar con la patente. Puede ser aprobada 100%, aprobada en parte, ¿verdad? O desaprobada totalmente. Artículo 146. La patente tendrá un plazo de duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Entonces usted cuando patenta tiene 20 años para explotar su patente y que va a estar protegida por la ley. Bien, entonces continuamos con el 149. Dice, la patente confiere a su titular el derecho de explotar de forma exclusiva la invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos. Fabricar el producto patentado, ofrecer en venta o vender o usar el producto patentado o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines, emplear el procedimiento patentado, ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales A y B respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado, entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada, y cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos, ¿no? Entonces, una vez que ustedes patentan, están protegidos en todos estos literales, ¿no? Solamente ustedes tienen derecho a hacer lo que aquí se indica.
Bien, artículo 150. El titular de una patente no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior, ¿verdad? En cualquiera de los siguientes casos. Cuando el uso tenga un ámbito, cuando el uso tenga lugar en un ámbito privado y no a escala comercial. O sea, si lo que ustedes inventaron es de uso privado y no es comercial, entonces no están protegidos por el artículo 149. Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos a nivel exclusivamente experimental, académico o científico. Entonces, cuando ustedes están inventando algo, pero su propósito es ayudar a la sociedad, entonces allí no existe esta protección. Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiera sido puesto en el comercio en cualquier país con el consentimiento del titular de una licenciatura o con cualquier otra autorización para ello. Es decir, ustedes tienen un producto, ustedes lo vendieron a otro país y luego de otro país que compraron la licencia de uso de su producto, lo usan aquí en el país. Entonces, como ya adquirieron los derechos en otro país, entonces si lo traen a este país, tiene derecho a utilizar. Bien, aquí estamos en lo que tiene que ver con la nulidad de la patente. Ya, aquí vamos a entrar a otro tema que es la nulidad de la patente. Ya, entonces miren, lo que voy a hacer ahorita, porque ya me imagino que han de estar un poquito cansados, ¿no? Porque está muy, muy teórico, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que voy a hacer una pequeña actividad. Acabo de crear 3 cuartos, ¿verdad? Para que ustedes vayan a estos 3 cuartos investiguen, ¿verdad? En internet investiguen algún producto, algún invento que esté patentado, si es posible, del área de la informática. Traten de que no se repitan entre ustedes. Entonces vayan a esos rooms, les voy a dar unos 5 minutos. Uno por cuartito de room. Sí, uno por cuarto de room, sí, uno por grupo. Entonces vayan a esos rooms y quiero que investiguen productos patentados, de preferencia tecnológicos, de preferencia en Ecuador, ¿verdad? Y más o menos para que ustedes vean que están protegidos y hablar de algunos de esos productos. Si no encuentran del Ecuador, puede ser internacionales. Y si no encuentran informáticos, pueden ser de otra, de otra área científica, ¿no? Pero búsquenlo, traten de que no se crucen, o sea, no cogen el primero que les aparezca en el Google, porque seguramente se van a cruzar con algún otro grupo, ¿no? Entonces quiero que lo usen, quiero que lo revisen, quiero que de alguna manera vean cómo estos artículos se aplican a esas patentes, ¿verdad? Y entonces de ahí nos reunimos para discutir de eso allí, ¿no? Entonces, vayan a los grupos, ¿verdad? Realicen su actividad, busquen estas patentes del Ecuador que tengan que ver con la informática y si no, pues van diversificando hasta encontrar uno que les llame la atención y lo exponemos aquí, lo examinamos como para ver cómo funcionan estos inventos, ¿no? Como para esto que hemos leído de patentes, de protección y todo eso, ver cómo se aplican en algún producto de la vida real. Vayan entonces, jóvenes, les doy unos 5 minutos y de ahí los voy a visitar para que ustedes ver qué han encontrado. ¿Sí? Ya creo la sala. Ya creé ya las salas están abiertas, entonces ya pueden migrar para allá. Fabián Jurado, ingrese a su grupo, ingrese a su room para que colabore con los compañeros.
Bien, voy a poner un momento en pausa el video para dejar que los alumnos trabajen, ¿verdad? La idea de esta actividad es sacarlos un poco de estar escuchando, de ver tanta teoría y tratar de enfocarnos en ya algo de la vida real, ¿no? Para que lo que vieron en la teoría lo relacionen con un producto de la vida real y de esta manera puedan retenerlo un poco más en la mente, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Son todos los inventos de ellos. Sí. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Novedades? Bueno, sí, mi compañera encontró algunos patentes. Ah, chévere. ¿Las van a exponer ahorita o esperamos mejor a salir todos para que todos escuchemos de los temas? Pero que tenemos que decirle a usted lo que buscamos o... A todos sería, yo creo que sería para que los pongan todos, o sea, para que todos escuchen para que sea un poquito, eh, para que nos llegue a todos la información, o sea, para que no quede solo en este grupo, sino que todos escuchemos la participación de todos. Voy a visitar a los otros grupos, como ustedes ya están listos, entonces lo que ustedes, Aún no estamos Ingeniero, listos, ingeniero. ingeniero, Aún no estamos listos. díganme. nos puede adaptar para compartir pantalla aquí. Sí, porque no podemos ponernos de acuerdo por el mismo motivo que no tiene habilitado. Déjenme ver, espérenme un ratito. De aquí parece que no puedo hacerlo. O sea, no se me abre la pestañita que suele abrir. Ya, miren, yo voy a salir y a lo que salgo, ahí voy a poner compartir pantalla. ¿Ya? Entonces, entonces todavía no están listos, ¿no? No, aún no. Ya, déjenme, me salgo de aquí y ahí comparto pantalla. ¿Ya? ¿Cuánto te dura la batería? ¿Cómo están, jóvenes? 3 horas. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Avanzaron algo? ¿Ya encontraron? Aquí en Ecuador no hay, ¿Ya? pero aquí tengo unos que he encontrado en lo que es de los Estados Unidos. Ya. En Estados Unidos, por ejemplo, las patentes que existen, la que se atribuye a Steve Jobs, el fundador de Apple, cuando creó el iPod. Ya. Ajá, el iPod, el reproductor de música. Ya. Se atribuyeron esa patente. Podría Ese ser sí. interesante saber cuánto duran las patentes en Estados Unidos. Yo me imagino que debe ser similar a lo que dura aquí en Ecuador. Miren, yo voy a salir a revisar el otro grupo y si ustedes están listos, entonces exponemos todos juntos para que todos escuchemos el trabajo de cada uno. ¿Sí? Ustedes ya estarían listos en todo caso, ¿no? Sí, sí, O sea, aquí afuera con todo. Afuera con todos para que no quede algo solamente de este grupo, sino que todos escuchen lo que han encontrado. ok. Ya. Entonces, me voy al otro grupo y yo creo Una que patente en los Estados Unidos dice que dura alrededor de 20 años. ya, vieron, y similar aquí a Ecuador. Es que normalmente nosotros copiamos las leyes. Claro. Ya, me voy al otro grupo, ¿verdad? Y yo me imagino que en unos 5 minutos de repente los estoy sacando del chat para que pongamos las patentes afuera. Listo. Una de... Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ya están listos o todavía les hace falta un poquito más de tiempo? Estábamos aquí viendo las patentes que existen, pero solo encontramos a nivel internacional. Ya, no Nacionales. encontraron nada a nivel local. No, por el No. momento. Ya es que no hay mucha, no se publica mucho eso aquí. Ya, entonces miren, yo voy a salir, les voy a dar un par de minutos más, ¿verdad? Y en un par de minutos más ustedes salen y lo que han encontrado lo exponen para todos, ¿verdad?
Listo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pónganse de acuerdo sobre lo que van a exponer para que luego lo expongan para todos, para que todos conozcamos un poco de lo que ha hecho cada grupo. Ya, en un par de minutos yo ya lo saco directamente al chat general para que ustedes expongan ante todo, ¿ya? ¿Listo? Sí. Ya, déjenme ver cómo... Ya, ahí los vemos, ¿ya? Hasta luego. Ya, entonces, les voy a enviar un mensajito. En 5 minutos regresamos al chat general para que expongan las patentes que encontraron. Ya, entonces ahí ya les envié un mensajito. Hasta eso de allí voy a poner en pausa para que no se esté grabando en blanco. Esperemos que se hagan todos los compañeros del room. Ya creo que salieron todos, ¿no? A ver, jóvenes, entonces el grupo 1, ¿qué encontró? Grupo no somos nosotros, ya lo especifico. ¿Y cómo sabemos cuál somos grupo? Buena pregunta. No, ahí no les aparece el número de room. Creo que no. Bueno, pero yo creo que sí eran ustedes. Entonces, ustedes son el 1. Ya. Nosotros le comentamos que a lo que era aquí en Ecuador no encontramos mucha información. Ya, Entonces, debido a aquello, fuimos a buscar lo que es en los Estados Unidos. Y entre productos patentados tecnológicos he encontrado dos que me parecieron relevantes. ya, Lo que es el mouse y el iPod, el aparatito ese reproductor de música de la marca de iOS. Dice según aquí que el mouse, o sea, el primer mouse para el computador fue creado en el año de 1970 y dice que Douglas y Engelbart patentó el mouse o ratón que utilizamos hoy en la actualidad. Su diseño era un poco feíto, porque parece como de madera. Pero bueno, él fue el que patentó este producto en los Estados Unidos. También lo que es el iPod fue en el año 2007 que Steven Jobs registró la patente 7.166.791 por un sistema que permitió a los usuarios disfrutar del iPod. El iPod se fue patentado por Steven Jobs. Ya. Al respecto de aquello, usted creo que nos preguntó, imagino que investigáramos cómo circulaban, cómo es el ámbito de patentes en los Estados Unidos. ajá, Listo. Con respecto a eso, dice que las patentes en Estados Unidos tienen una validez de entre unos 20 años y también existen ciertos tipos de patentes. Por ejemplo, aquí encontré ejemplo de una. A ver, aquí, cerrar esto de aquí. Bueno, rechazamos. Ya, una de las patentes dice, ¿cómo patentar en los Estados Unidos?
Dice aquí, disponer de patentes propias supone una ventaja adicional en el mercado tan grande y competitivo como lo son los Estados Unidos. Tanto así que en la legislación indica identificar los productos patentados con el número de patente. En caso de no hacerlo, se considera que no existe infracción de la patente hasta después de haber informado al infractor. Dice que los tipos de patentes son los siguientes. Tenemos la patente de utilidad, utility patent. Contemplan las invenciones sobre un nuevo y útil proceso, ya sea una máquina, un artículo de fabricación, composición o cualquier nueva mejora útil de los mismos. Son las patentes más numerosas de los Estados Unidos y son concedidas, como les mencioné anteriormente, por 20 años, dice, a contar desde la fecha de su solicitud. Pues se pueden solicitarse reivindicando la propiedad internacional de una solicitud en otro país durante los 12 primeros meses de transmisión. Ahora, la que es la patente de diseño, design patent, contemplan los diseños no obvios, nuevos, originales o normalmente de artículos manufacturados. Protegen solo la apariencia del artículo, no sus características estructurales o funcionales. Por ello, en la solicitud se incluyen figuras sin referencias y una única reivindicación. Tienen una validez, este tipo de patentes, a diferencia de la anterior, de 15 años desde el momento de su concepción, o sea, del momento que se establece la firma, tiene esa duración y se puede solicitarse reivindicando la prioridad internacional de una solicitud de diseño industrial en otro país durante los 6 primeros meses. La diferencia con la otra es que era durante los 12 primeros meses y esta es durante los 6 primeros meses. Y por último, entre los tipos de patentes, en los Estados Unidos están los patentes de plantas, plant patent. Protegen las variedades vegetales. Esto es cuando uno quiere proteger alguna planta. Se protegen las variedades vegetales distintas y nuevas reproducidas asexualmente. Creo que es algo con lo que tiene algo de referencia con lo del artículo que usted decía, de esas cosas Sí, genéticas. se parece al del Ecuador, ¿verdad? Acá también se Sí. protege lo mismo. Ajá, eso es algo con la genética. Dice que bueno, se la protege de distintas y nuevas reproducciones asexuales. La solicitud incluye una descripción botánica de la planta, un dibujo en color, si este es relevante, y una única reivindicación. Tienen una validez, así mismo como el primer tipo de patente, de 20 años a contar desde su momento de solicitud. Ya. Eso con respecto a lo que es tipos de patente que uno puede conseguir en los Estados Unidos. Y un dato también que me pareció importante y vale la pena recalcarlo aquí, es que las patentes en muchos países tienen validez a nivel territorial o regional y no son válidas a nivel internacional. Eso hay ciertos países que manejan aquello. Casi tienen esa característica en común, de que a nivel territorial es válido, se está protegiendo la integridad de autoría de dicho producto en ese país, pero ya a nivel internacional muchas pierden esa validez. Ya, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que generalmente usted tiene que ir al país donde a usted le interesa promover su patente, ¿verdad? Y sacar una patente en ese país. Claro, es con lo que refería a los tipos de patentes, que uno va internacionalmente y dependiendo del tipo de patente le dan un periodo de duración. Por ejemplo, la primera patente decía que era a partir de los 12 primeros meses le daban protección, a otra de 6 y la otra de 20 también. Sí, por ejemplo, aquí en Ecuador usted sí puede, si usted tiene una patente de otro país y aquí ya está registrado, usted puede reclamar, o sea, decir que esa patente que está aquí en el Ecuador no le pertenece al Ecuador, sino que le pertenece al otro país. Y aquí Ecuador sí permite ese criterio. Sí, lo que Ecuador no permitiría es que usted saque la patente aquí, digamos que yo la saco en enero y que en Estados Unidos la saquen en diciembre y que luego la patente de diciembre, ¿verdad? Quiera ganarme la patentidad aquí en Ecuador. O sea, lo que le permite es que en Ecuador reconoce la fecha. Si en otro país la sacó antes, reconoce la del otro país. Pero si otro país viene acá y quiere sacar la patente, entonces allí no puede. Hay personas que, por ejemplo, compran nombres ustedes saben que los nombres de compañía se sacan también por países. Entonces, hay personas que registran los nombres que son grandes en otros países, compran aquí, ¿verdad? Patentan los nombres para que si la empresa quiere utilizar ese nombre,
tenga que pedirle permiso a usted, y ahí es donde se hace la plata, porque obviamente la empresa no quiere cambiar de marca. Entonces, esos casos han ocurrido. Claro, aquí está, por ejemplo, mira, dice, una pregunta, ¿se puede obtener una patente válida en todo el mundo? Y la respuesta que da es, por el momento dice, no se puede obtener una patente mundial, sino una patente, ni una patente internacional o universal. Dice, las patentes son derechos territoriales. Por lo general, la solicitud de patente debe presentarse en cada país en el que se desea obtener producción por patente para la invención y de conformidad con lo que se disponga en la legislación de cada país. Por tanto, una forma de obtener patentes en varios países consiste en presentar una solicitud nacional de patente en cada oficina nacional de patentes de interés. Ya, entonces ya hemos aprendido un poco más. No sé, el grupo 2 de repente expongan lo que encontraron, qué producto o servicio encontraron. También había un pequeño artículo que decía que Google tiene patentado un botón. Es solo un botón en caso de emergencia. Esto surgió con la idea de, supongamos, como se hace en las películas de ciencia ficción, que la inteligencia artificial se rebele contra la humanidad. Google tiene un botón que está patentado, el cual apagaría toda esa inteligencia artificial en un caso de emergencia. Y eso ya son como Sí, sabe que sí lo he escuchado eso de ahí. medidas preventivas con vista a futuro por el desarrollo de la inteligencia. O sea, ellos han ¿Lo tomado he en escuchado? serio, el tema de que de repente las máquinas podrían rebelarse contra los humanos. Claro. Claro, lo que sale en las películas. Sí, lo han Ese tomado de botón una lo tiene manera Google. seria. Sí, Ese interesante. botón apagaría prácticamente que dejen funcionar, entendería yo. Pagaré la tecnología. A ver. Bien, el grupo número 2. Mi grupo, encontramos cinco patentados Sí, los que escuchamos. fueron creados por los científicos de la tecnología de Monterrey. Que uno de ellos fue Jorge Cortés, que fue el que hizo el parche de cicatrices de cicatrización rápida. Y el otro fue Rodrigo Salmón. Ese por si acaso es como un cierre que uno va jalando unas tiritas se pega y uno jala las tiritas y une la piel sin coser. Para el tejido humano. Ya. Y el otro fue Rodrigo Salmón. Ese hizo el techo ecológico súper ligero, que el sistema es aislamiento térmico modular para edificaciones. Ya, ese está orientado a la construcción. Sí. Saben que México sí tiene algunos inventos, algunas cosas buenas, como es un país bastante grande, entonces tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Y sí tiene cosas buenas. El otro día estaba viendo también un video de lugares bonitos que hay en México y realmente tiene lugares muy, muy bonitos y bastantes. ¿Sí? No sé si tengan algún otro aporte el grupo 2. Sí, el que nos llamó más la atención fue el robot que huele el peligro, que fue el que lo inventó fue José Luis Gordillo. Y el patente es método y sistema olfativo artificial. El ¿Y eso invento de qué fue una país es? nariz robótica. Una nariz robótica, que consiste en un sistema de sensores que detecta el aroma humano, gases y elementos tóxicos, el cual fue incluido en un vehículo autónomo que permite seguir la traza de olor hasta llegar a la fuente. Los robots han tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, menos en el olfato. Nuestra contribución permite trabajar en situaciones donde la vista no es hábil, como derrumbes, fugas o búsqueda de personas. Fue creado para eso. Interesante. Ese invento, ¿dónde fue creado? En México. Interesante, es un tema interesante. Normalmente el tema de los olores no se trabaja mucho. Claro. Creo que había una impresora de olores o algo así, que había una impresora que creo que podía imprimir la comida a su gusto y no sé cómo hacía para que la comida sepa a gusto, pero algo de eso escuché alguna vez.
Como lluvia de hamburguesas, sí. Que había una máquina que imprimía, que Sí, botaba las la comidas. lluvia de hamburguesas era una impresora 3D que le imprimía la comida, pero obviamente utilizaba como químicos comestibles. Y de alguna manera la impresora sabía, el producto artificial sabía a la comida normal, ¿no? Eso lo vi hace algunos años ya. No sé si habrán avanzado el tema. Obviamente algunas cosas como que no tienen tanta aplicación práctica, o por lo menos ahorita no le vemos la aplicación práctica, pero de repente sacan cada cosa. Por ejemplo, también he visto ahora último que ya existen los vuelos así tipo Ironman. Hay unos aparatos que ya se ponen como tipo mochila, que todavía es pesado, pero ya vuelan, ya tienen este vuelo autónomo. ¿Sí? Entonces, hay algunas cosas que se han creado. Bien, grupo 3. ¿Cuál es el grupo 3? Yo creo que son ustedes. Somos nosotros. No, pues. Tú eres. Bueno, hallamos varios productos, varios patentes. Una de ellas que nos llamó la atención a nuestro grupo fue el creador del motor electromagnético en 1998 por Nikola Tesla. Es el actual dueño de los vehículos Tesla. ¿Sí los conocen? Sí, pero Son Tesla es la compañía, porque Sí se ha escuchado. pero es el... murió pobre. murió pobre. Bueno, pero a honor él la pusieron. Ya, obtuvo la patente el número de patente fue 381.968 por su motor electromagnético, considerando la base de los motores más modernos del mundo. Actualmente fue la inspiración para los motores que hoy en día tienen muchos carros. Otro de los productos que también, otras patentes fue el sistema de lanzamiento de misiles. Este fue en 1965 por Timo Edins, que recibió un sistema de lanzamiento por misiles utilizado por un cohete Saturno V. Su forma fue patentada, inscrita por la NASA con el fin de enviar astronautas hacia la Luna. Creo que fueron los más relevantes. Sí, Sí. con respecto a Tesla estaba enfocado en descubrir la energía infinita, o sea, y de hecho creo que sí lo descubrió, sino que misteriosamente se murió y misteriosamente las documentaciones se perdieron y entonces todavía hay científicos que a pesar de tanto tiempo tratan de emular lo que Tesla había trabajado, porque aparentemente sí descubrió cómo hacer el motor de energía infinita, o sea, tuvo algunos inventos. La biografía de Tesla no la conozco tanto, algún día me dedicaré a revisarla, pero efectivamente él dio grandes aportes y él quería que sus inventos ayuden a la sociedad, al desarrollo humano, quería combatir la pobreza con sus inventos, o sea, que todo el mundo tenga acceso a la energía. Y misteriosamente, pues, se murió y se perdieron las cosas y uno nunca sabe, ¿no? ¿Quién estará atrás de todo eso, ¿no? Por ejemplo, ahora las compañías la de Elon Musk, tiene algunas patentes también. Ellos que están pensando en viajar a Marte tienen ese cohete que aterriza solito. También creo que tienen un chip desarrollado para el cerebro, para comunicarse con las personas. Entonces, tienen algunos inventos también, algunas patentes que han diseñado. Bueno, jóvenes, entonces, ¿tienen ustedes alguna pregunta con respecto a estas leyes que estamos revisando? Ya prácticamente estamos terminando con el tema de las patentes. La próxima clase, que es la próxima semana, creo que terminaríamos ya estos temas bueno, nos falta un tema de marcas, ¿verdad? Si no lo acabo, hay una ley que nos falta. Yo probablemente les suba esa ley para que ustedes la revisen. No es una ley muy extensa, creo que son como 20 y pico de artículos. Entonces, si en el caso que no alcanzamos, porque yo estoy sospechando de que la semana que viene es la última semana de clase, yo les subo esa ley de allí, tal vez les ponga el cuestionario, pero
muy probablemente no se lo incluya en la lección. ¿Sí? Entonces, estén atentos con eso allí, porque con ustedes solo nos vemos una vez a la semana. Entonces, cualquier cosa, yo se lo subo al aula virtual, y lo que sí les voy a poner es la lección para esta semana, y también ustedes revisen todas sus actividades, todas sus asistencias para no tener problemas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. No. Ya, si no hay preguntas, yo creo que nos quedaríamos hasta allí. Como les digo, con ustedes sí he avanzado, como no hacemos pausa, avanzamos bastante. Entonces, con los otros cursos estoy un poquito más atrasado, pero lo mismo les digo, o sea, les subiría la ley que nos falta, y creo que tengo que ponerles un cuestionario más de esta semana con respecto a lo que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual, y lo que nos falte lo terminamos de ver la otra semana. De mi parte sería todo por el día de hoy, jóvenes. Nos estaríamos viendo, Dios mediante, la siguiente semana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Yo aquí estoy copiando la asistencia. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse para que ya vayan a descansar o hacer alguna otra actividad.